Todos. Hoy concluimos la serie de mensajes Los secretos de la abundancia. Hemos hablado bastante de los secretos, de los principios espirituales en este trimestre que comprendió enero, febrero y marzo, que hoy es el último domingo de marzo, por la gracia de Dios. Hemos hablado de los secretos para poder abundar en todo sentido. Abundar en lo espiritual, pero también abundar en lo que nos falte, porque así dice la palabra. Y Él hará mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Así es. Hoy vamos a ver lo último. Después de haber hablado de la deuda, aprendimos de que si nos endeudamos demasiado, no vamos a experimentar la abundancia que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Vimos tener una visión de abundancia, que había la planificación financiera que era necesaria, porque si nosotros todo lo que entra lo gastamos sin un plan, sin una intención, entonces tampoco vamos a experimentar la abundancia del Señor. Y hoy entonces nosotros vamos a estar viendo el último secreto de la abundancia, el último principio espiritual. Y hemos titulado el mensaje Fiel Mayordomía. ¿Cómo? Fiel Mayordomía. Vamos a pedirle a un hermano que si puede por favor encender esta lámpara de aquí. Yo creo que el hermano Luis, el más cercano, es la de en medio. Gracias, hermano, muy amable. Muchas gracias, bendiciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Fiel mayordomía. ¿Qué significa esto en la palabra del Señor? El objetivo en esta mañana con este mensaje es mostrar que la verdadera fuente de la abundancia es la presencia de Jehová. Cuando Jehová está presente en nuestra vida, experimentamos precisamente esa abundancia, prosperando en lo que hacemos. Vamos a ver en la palabra de Dios en Génesis capítulo 39, versículos 2 al 4. Génesis capítulo 39, versículos 2 al 4, donde vamos a ver allí este principio poderoso de que se requiere en usted y en mí una fiel mayordomía para poder experimentar esta bendición. Dice Génesis 39, 2 al 4 así: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Palabra de Dios. ¿Qué tenemos aquí? ¡Wow! Es un poderoso texto bíblico. Es un poderoso mensaje que vamos a recibir hoy de parte del Señor. Y ahí aprendemos entonces, desde ya tenemos el mensaje, que ser fieles a Dios trae grandes recompensas. Ser fieles a Dios trae grandes recompensas. ¿Cuántos lo creen? Sí, amén. Así es, ser fieles a Dios trae grandes recompensas. ¿Pero qué significa la mayordomía? Es muy importante esto porque el concepto de mayordomía es un tema central en la Biblia. Porque desde el primer momento en que Dios creó los cielos y la tierra, y a Adán y a Eva, ellos dos ya comenzaron a ser mayordomos de la creación. El Señor era el rey, Dios todopoderoso, pero ellos tenían que ejecutar una fiel mayordomía. Entonces, el concepto de la mayordomía, que es lo mismo decir de administración, es fundamental en la palabra, es clave. Un mayordomo es alguien a quien se le confía la administración de los recursos, del tiempo, de personas, en cualquier área que podamos nosotros tener. Así que mayordomía es administración de, por ejemplo, una iglesia, un ministerio, nuestra propia vida, las finanzas y, por supuesto, la abundancia de Dios. ¿También se administra? Sí, también se requiere de una fiel mayordomía. Como cristianos, estamos llamados a ser fieles administradores de todo lo que Dios nos ha dado. De todo. Y pareciera de que la parte de ser cristiano fiel es solo, a veces podemos pensar así,
de solo cumplir la parte religiosa, pero el resto de nuestras vidas o áreas de nuestra vida como que no es tan importante administrarla, y no es así. Dios espera una correcta administración, la mejor que podamos, de todas las áreas de nuestra vida. Eso es una fiel mayordomía. Todo lo que Dios nos ha dado, Dios espera que lo administremos. El tiempo que nos da, los dones, los recursos, los talentos, todo. Mire qué bonito. Un mayordomo en la Biblia es alguien a quien se le confía la administración de los recursos, el tiempo y las personas. Es responsable de las operaciones diarias de un hogar, si estamos hablando de un mayordomo en una casa, en una mansión. Es responsable del patrimonio de alguien más y es responsable ante el propietario. Es interesante porque aquí hay dos personas. Tenemos al propietario y tenemos el mayordomo. El propietario es el dueño, el jefe, el que tiene toda la autoridad, pero el mayordomo recibe la autorización para poder planificar, organizar, integrar, ejecutar, evaluar, poder cuidar los bienes del patrón. De la misma manera, amados hermanos, los cristianos están llamados a ser mayordomos en todo lo que Dios nos ha dado. En el Antiguo Testamento también nosotros lo vemos. La mayordomía es un tema recurrente en las historias de Abraham, de José, como lo estamos viendo ahorita, y también de Job. Estos hermanos, estas personas, estos individuos, el Señor les había dado promesas y tenían que ser buenos mayordomos. Ellos eran fieles mayordomos en todo lo que Dios les dio. La historia de José, que vamos a verla con la ayuda de Dios, ilustra cómo administró los recursos de Egipto durante una época de hambruna. Primero los 7 años de vacas gordas y luego los 7 años de vacas flacas. Y los utilizó para atender las necesidades de muchas naciones, no solo de Egipto. Mayordomía en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un poco de esto. En el Nuevo Testamento, el concepto de mayordomía se amplía para incluir tiempo, talentos y dones. Todo lo que Dios nos ha dado para servir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo o sírvaselos a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí vemos la mayordomía fiel que se requiere para la abundancia también. Vamos a ver varios puntos y el primero es el siguiente. Número 1, tenemos seguridad plena en Cristo. Tenemos seguridad plena en Cristo. Nosotros, amados hermanos, debemos estar seguros de que Jehová está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muy bien. Debemos estar confiados de que Dios está con usted, que está conmigo, que está con nosotros, porque de esa plena confianza viene el experimentar la abundancia de parte de nuestro Dios. Mire qué poderoso esto. Nosotros podemos ser influenciados negativamente por el mundo y por las malas noticias. Podemos nosotros vivir situaciones que parecen provocar psicosis o paranoias o distorsiones de la realidad que nos llenan de miedo, de incertidumbre y nos quita la seguridad plena que tenemos en Cristo. Oímos noticias como: ahí viene la guerra, ahí viene la enfermedad, ahí viene la escasez, ahí viene el recorte de trabajadores, ahí viene el gobierno, ahí viene la policía, ahí viene todo lo malo. Y uno puede perder la fe, puede perder esa seguridad, esa confianza que tenemos en Jesús. Primero nosotros vemos una crisis a nivel mundial y eso genera psicosis, genera paranoias. Luego recordemos cuando apareció la pandemia en el 2020. Todos comenzamos a entrar, o muchos comenzaron a entrar en pánico, en desesperación, en preocupaciones que hacían tomar decisiones extremas a muchas personas que se quitaron la vida. Y nosotros recordamos cómo fue eso el año antepasado, en el 2020, estamos en el 2023. Y eso hace que digamos: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Y de dónde vamos a sacar? ¿Y de dónde vamos a tener? Entonces
se tambalea su fe, se tambalea su confianza y poco a poco lo que uno cree termina experimentándolo. Termina experimentando esa escasez porque usted dijo, esto se viene feo y se vino feo. Pero muchas veces todo eso estuvo en la mente nada más, en el origen de la mente. Y tal vez nada que ver. Entonces tenemos que recordar, amados hermanos, que la seguridad nos la da Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que Génesis nos dice en el capítulo 39, en el capítulo que ya leímos. ¿Quién estaba con José? ¿Quién estaba con José? Dios, amén, así es. Jehová, dice allí, estaba con José. Es lo primero. Así que él está confiado, él está seguro, avanzando y tiene él su parte que hacer. ¿Cuál? Ser fiel mayordomo, porque él está consciente, José, de que no es un mayordomo de Potifar solamente, sino es un mayordomo de Dios, porque Dios lo había traído, lo había llevado hasta allá. ¿Hasta dónde? Hasta Egipto en ese momento. Miren lo que dice la palabra de Dios. Antes, en todas las cosas, Romanos capítulo 8, verso 37 en adelante, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los príncipes, ni potestades, es decir, cualquier gobernante, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y la iglesia dice, amén. Ahí está. Estamos con Cristo Jesús. Estamos con Dios. Estamos con el Espíritu de Dios. Así que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y experimentar el amor de Dios es experimentar como consecuencia la abundancia de parte de Dios. Otro aspecto que podemos ver acá es nuestra vida espiritual también. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo empezamos una guerra, porque la palabra de Dios dice que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable, pero ahora esas tinieblas nos quieren volver a llevar donde estábamos. Las tinieblas nos dicen, regresate donde estabas, regrésate. Entonces hay una lucha constante y nosotros cuando nos convertimos en amigos de Dios, nos convertimos en ¿qué? Enemigos del diablo. Así que el diablo es su enemigo y por lo tanto no va a estar en paz hasta que lo destruya a usted. Él nos quiere destruir. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, que nosotros tenemos esa lucha espiritual. Tenemos un enemigo. Dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes espirituales de tinieblas en este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos entonces están identificados. Y hay un orden jerárquico que menciona la palabra. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores. Y todo eso lo vimos en las clases teológicas interactivas cuando eran solamente online en el 2020, cuando vimos un poco de demonología, angelología. Vimos nosotros que ahí hay una jerarquía de ángeles. Así como hay jerarquía de ángeles buenos, también hay jerarquía de ángeles malos. Entonces dice acá que nosotros tenemos lucha contra jerarquías espirituales, que no son tan elevadas, pero sí tienen poderío en el mundo espiritual, en el mundo celestial. Cuando aquí habla de principados, de potestades, de gobernadores, eso significa que esos demonios no son simples ángeles rasos demoníacos, sino que tienen potestad, por eso se les llama potestades. No están al nivel de los serafines, pero sí tienen poder. Entonces nosotros nos convertimos en enemigos y el enemigo quiere destruir la confianza y la seguridad que tenemos en Dios. Entonces, él nos va a atacar de cualquier forma. Y el ejemplo más interesante de cómo él nos ataca para destruir la abundancia que experimentamos en Dios, lo podemos ver en Job.
cómo Job experimentó una secuencia de ataques planeada y bien y malintencionada, iba a decir bien intencionada para decir la efectividad, pero no tenía buenas intenciones el diablo, tenía malas intenciones. Entonces, malintencionadas para destruir la fe y la seguridad de Job. Y lo primero que atacó, y nosotros vamos a verlo, mire qué bonito, en Job capítulo 1, cómo el enemigo quiere destruir la seguridad en Cristo de la abundancia que experimentamos nosotros. Job capítulo 1, y vamos a ver cómo es el ataque del diablo. Mire así, Job capítulo 1, versículo 13. Dice, un día aconteció que su hijo e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasían cerca, y de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. ¿Qué es lo primero que atacó el diablo a Job? Lo primero que atacó fue el arado que hacían los bueyes. ¿Y qué es un arado? ¿Cuál es el fin de arar? No es cultivar, correcto. Entonces, lo primero que el diablo quiso atacar a Job fue la comida, el alimento. Eso es lo primero que el diablo le quita a usted para destruirlo. Le quita la comida, le quita el alimento. Mire, para desanimarlo, para desalentarlo. Entonces, dice el diablo, voy a destruir su arado, sus bueyes, para que el alimento ya no lo tenga y comience usted a desesperarse. Comience a dudar, dice, ¿qué voy a hacer? No tengo para el arroz, no tengo para los frijoles. Pero lo que el diablo quiere es que pierda la seguridad, que pierda la confianza. Pero él no se queda ahí. Mire cuál es el siguiente ataque que va a hacer. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó ovejas y pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Ahora atacó a ovejas y pastores. ¿Qué podía hacer una oveja? Una oveja podía dar lana, podía dar vestimenta. La oveja también se podía comer. Pero también la oveja era un animal importante para sacrificio a Dios. Así que lo que ataca ahora el enemigo, además de la comida, es la adoración que usted le ofrece a Dios. Comienza a atacar lo que usted está haciendo para Dios, lo que usted está haciendo para adorar a Dios. Ahí comienza a atacar el diablo, porque quiere que su seguridad desaparezca y ya no esté confiado en Jesús, confiado en que usted está con Dios. Lo quiere abrumar con todas las cosas que pasan a su alrededor, para que usted deje de esa seguridad que tiene y para que usted diga, bueno, esto es más fuerte. Pero la palabra de Dios dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahí está. Mire después que dice, aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pasa con los camellos? ¿Qué utilidad tenía el camello en aquella época? Era un medio de transporte. Así que el tercer nivel de ataque que busca el diablo es destruirle o quitarle la motito que tiene usted allá. Porque mire que el diablo quiso quitarle primero el arado a Job, después la oveja y después los camellos. ¿Y los camellos para qué eran? No eran para viajar. Entonces le va a quitar su medio de transporte, su movilización, hasta el punto que usted no tenga opciones. Usted no tenga dónde. Correcto. Entonces dice, bueno, ¿qué voy a hacer si no tengo camellos? No puedo movilizarme a otros lados para poder conseguir suministros. Entonces ahí está el ataque del diablo. Después dice, cuando un gran viento se levantó, dice el versículo 18,
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró. ¿Cuál fue el último nivel? El diablo va a atacar ¿a quiénes? A sus hijos. Eso es. Mire que ya se fijó la secuencia de ataque. Es maleante el diablo, dice. Sí, el diablo, ¿cómo es que dice el dicho? Es chancho, ¿verdad? Entonces es maleante porque quiere destruirlo a usted. Quiere destruirnos a todos. Es astuto. La comida, lo que hace para Dios, su transporte y ahora a sus hijos. Quiere atacarlos, destruirlos. Y en el caso de Job fue lo peor. ¿Por qué fue lo peor? Porque los mató. Murieron los hijos de Job, murieron. Pero Job, sabemos cuál fue su actitud. Una actitud de adoración. Amén. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Amén. Ahí está, esa es una fortaleza extraordinaria, claro que sí. Pero luego se viene, como digo yo, la artillería pesada del diablo. Job capítulo 2 viene la artillería pesada. ¿Por qué? Porque aquí luego viene algo más duro. Mire lo que dice Job capítulo 2, versículo 7. Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Terrible tener comezón. ¿Sí o no? Terrible. ¿Cuántos han tenido comezón incansable? Terrible, ¿verdad? Eso es terrible. Es una angustia porque uno nunca se sacia. Eso tenía una sarna maligna, una llaga maligna, dice aquí la palabra, en la Reina Valera del 95. Entonces se rascaba Job, estaba enfermo, estaba destruido, estaba postrado. El ataque del diablo para Job es tocarle su salud. El siguiente nivel. Primero fue la comida, después fue lo que hace para la adoración, lo que le ofrece a Dios. La oveja también era comida, alimento. Transporte, camellos. Después era los hijos y ahora a su salud, su cuerpo. Entonces, el diablo está ahí atacando con artillería pesada, nivel 2, porque el nivel 1 fue el capítulo 1. Nivel 2, el capítulo 2 lo estamos viendo ahorita. Entonces, luego de atacar el diablo su salud, su bienestar, que usted se sienta bien, comienza usted, le duele todo, se rasca y no puede tener satisfacción, contentamiento, paz, tranquilidad, no tiene. Miren la artillería pesada del diablo. Entonces le dijo la mujer de Job a Job, ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahora viene, ¿qué clases? Ahora viene el segundo nivel. El segundo nivel es que el diablo le ataca a su salud y después usa a la propia esposa, la propia mujer. Eso significa que usted, si está en el camino de Cristo, el diablo puede usar a su propio esposo o a su propia esposa. Correcto. Y ahí se viene pesado. ¿Por qué? Porque usted dice, yo cuento con este hombre, yo cuento con esta mujer, pero ahora me está haciendo algo feo. Entonces, esa es la artillería pesada. Y nosotros, los esposos, las esposas, debemos de cuidarnos por no dañar, sino por bendecir. Porque mire que la mujer lo que le dijo, en vez de animarlo, en vez de decirle, mira, vamos a salir adelante. Claro, como la mujer lo vio arruinado, así son las mujeres del mundo. Estaba arruinado el pobre hombre, ¿sí o no? El joven estaba arruinado sin camellos, sin ovejas, sin hijos, sin, ¿qué más? Sin arado, sin nada, no tenía ni salud, no tenía nada. Entonces, como el hombre estaba arruinado, en vez de estar ella, mira, vamos a ir adelante, tengo fe en Dios, con la nada que ver, sino maldice a Dios y muérete, dice.
Eso significa que la mujer ya había de seguro maldecido a Dios, ella misma. Sí, entonces, y después de eso, los tres amigos. La clase víbora ese. Después de eso, ¿qué pasó? Sí. Entonces, la artillería pesada del diablo va a atacar su salud, su cuerpo, va a atacar su matrimonio y luego va a atacarlo a su ego, su dignidad, su orgullo, su integridad. ¿Por medio de quiénes? Por medio de sus amigos. Vienen los amigos de Job y le dicen a Job que él está así por algo, que él está mal porque él hizo cosas malas, que Dios es demasiado justo como para poder haberle hecho a un inocente como Job. Así que tú no eres inocente, le dicen a él. Entonces, vemos que la artillería pesada del diablo es pesada. ¿Y son cuántos ataques que hemos visto? 7 ataques. El primer ataque fue, ¿cuál fue el primer ataque? Que nos quiere quitar la fe y la confianza y la seguridad en la abundancia de parte de Dios. El primer ataque es el ataque a su alimentación. El segundo ataque es el ataque a lo que hace para Dios en adoración. El tercer ataque es el transporte para que no tenga dónde irse. El cuarto ataque es los hijos. El diablo le va a atacar a su hijo. Y luego el quinto ataque es su salud. El diablo va a atacar su salud. El sexto ataque lo va a atacar por medio de su persona más cercana, más allegada. El séptimo ataque es a su integridad. Entonces sus propios amigos le van a decir, no estás haciendo nada. Vos sos así, vos sos allá. Así le van a decir sus amistades más cercanas. Y usted dice, ya, y eran mis amigos. ¿Para qué quiero enemigos con estos amigos? Dice el dicho, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué razón pasa esto? Porque el diablo quiere quitarnos la seguridad en Dios que nos hace estar en paz en el presente y sin ansiedad en el futuro. ¿Cuáles son las características de José, amados hermanos, que él nos muestra para que podamos aprender de este principio que estamos viendo en esta mañana, que se llama fiel mayordomía, el último secreto para la abundancia que hemos visto en este trimestre? Miren lo que dice Génesis capítulo 45, versículo 5. Dice, ahora pues, no se entristezcan ni les pese de haberme traído acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Aquí José le estaba dando esta declaración a sus hermanos, porque los hermanos estaban angustiados, estaban tristes, estaban afligidos. Ellos decían, se va a vengar José. Y luego cuando murió el padre, Israel, Jacob, peor se pusieron. José ahora sí se va a vengar de nosotros ya que nuestro padre se murió. Entonces, estaban terribles. Entonces José le dice, no se preocupen. No tengan ningún miedo. El Señor usó todo para que yo estuviera aquí y para que ustedes salieran bien, porque había una hambruna. Pero qué características, qué actitudes podemos ver en José? Porque dice la palabra que José es un mayordomo fiel. Pues nosotros aquí podemos ver a un hombre que ahora es hombre que comenzó siendo un adolescente soñador, un soñador que tenía visión. Él dijo, esto me va a pasar, esto va a pasar. Y entonces los hermanos se le burlaban y le decían, tú eres un visionario, pero un soñador, en forma de burla, despectivamente le decían. Entonces, José fue uno de esos soñadores, joven que desató el enojo y la envidia de sus hermanos. En uno de los sueños miraba a su hermano y a sus padres postrarse ante él, lo cual era muy escandaloso para la época en que le tocó vivir, porque ¿cómo es posible que un niño fuera alguien a quien los demás mayores se postraran ante él? Ya, normalmente en aquellas épocas los niños tenían menos valor que los grandes. Entonces era contradictorio eso, que José era el menor de todos, soñar esas cosas. Que incluso hasta la propia sol y la luna, que era los padres, se estaban postrando dentro del sueño de José.
Entonces era contradictorio. Pero mire que vemos en José. Además de que José tenía sueños y tenía visiones para con Dios, tenía una buena y excelente relación con Dios. Por eso es un fiel mayordomo. La clave del éxito de José no estuvo ni en su inteligencia, pues seguramente había gente más inteligente y preparada que él en todos los aspectos. Siempre hay personas menos inteligentes que nosotros y mucho más inteligentes que nosotros también. Hay de todo. Nosotros podemos ser más o menos inteligentes y otros pueden ser más o menos. Pero ¿cuál es la clave? La clave del éxito no es la inteligencia, ni siquiera el coeficiente intelectual que antes era muy famoso en el siglo pasado, que ahora están concluyendo nada que ver. Los mayores personajes exitosos no tenían que ver, no había correlación entre su nivel de éxito, por ejemplo, con el coeficiente intelectual. ¿Cuál era la clave? Sí, entonces, en José, pues la relación que tenía con Dios fue lo que hizo la diferencia. ¿Quién estaba con José? Jehová estaba con José. Ahí estaba la diferencia. Entonces, cuando se tiene comunión con el Señor, los canales de transmisión de la abundancia y de la bendición están abiertos para que se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. En el caso de José, Jehová decidió hablarle a través de los sueños. José entonces era fiel, era sabio, tenía temor de Dios, era honesto, era firme con sus convicciones ante Dios. Tenía integridad y fuente de abundancia. Aquí vemos cómo la integridad de José, incluso para con sus semejantes, fue fuente de abundancia. Aunque en un primer momento o en una primera instancia pareciera que recibió maleficios en vez de beneficios. Cuando uno analiza la historia de José, hay etapas en su vida de que haría dudar a cualquiera, como a la mujer de Job la hizo dudar. ¿Para qué? ¿Para qué retienes tu integridad? ¿Para qué? Esas fueron las palabras que la mujer de Job le dijo a Job. ¿Para qué retienes tu integridad? ¿Para qué sigues siendo fiel si no ves en qué situación estás? Entonces, también, así como Job, José vivió situaciones en que a cualquiera lo habrían hecho dudar de por qué insistía en retener su integridad, en seguir siendo fiel. ¿Por qué? ¿Por qué, José? Has sufrido muchas injusticias, José. No deberías de actuar con fidelidad o con integridad. Deberías de actuar como malo, como lo que te han hecho a ti. Hacéselo a los demás. Así esa es la lógica del mundo. ¿Ya? Entonces se le pregunta a José, José, ¿por qué sigue siendo fiel? ¿Por qué sigue siendo íntegro si a ti tus propios hermanos te vendieron? Si a ti te han tratado como esclavo. Si a ti luego te acusaron falsamente y luego te apresaron. ¿Por qué insistes en ser íntegro todavía? ¿Por qué insistes en ser fiel todavía? No tienes razones. Y es por eso que tenemos el dicho aquel que dice que a los buenos o a los inocentes o a los demasiado buenos no les va bien en la vida, sino que les va mal porque los que son vivos, los que son mañosos, los que sí son maleantes, eso sí, atropellan a los inocentones y ellos son los que salen ganando. ¿Acaso eso no es lo que enseña el mundo? Que los que son maleantes, que los que estafan, que los que engañan, que los que se salen con la suya, son los que son exitosos, los astutos, los sagaces. Entonces, le preguntamos siempre a José, José, ¿por qué mantienes tu fidelidad? ¿Por qué retienes tu integridad? Y al final, cuando vemos el final de toda la historia, es que vemos la cosecha, como el principio de la siembra y la cosecha, ¿recuerdan? La cosecha de toda esa integridad de José y relación con Dios. Porque todo lo que sembramos, cosechamos, amén. Ahí está. Entonces, al final de toda la historia, nosotros vemos el éxito de José. Y el éxito de José no necesariamente significa que adquirió poder político o económico, sino que el éxito de José
estriba en el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Era el propósito de Dios tenerlo ahí? Sí, era el propósito de Dios. No significa que ese propósito es para todos, en el sentido de que el propósito de Dios es que usted se convierta en gobernante de una nación, ¿no? En el caso de José, sí era el propósito. Entonces, el cumplimiento de ese propósito es el éxito en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, allí es donde nosotros entramos en un proceso de descubrimiento del propósito, y por eso no se pierda los próximos círculos de oración en los miércoles, porque vamos a descubrir nuestro propósito particular. El propósito particular de José era ese, para poder salvar a la nación de Israel, porque si no se iban a morir de hambre, todos los hermanos de él y el padre, Jacob. Entonces, él cumple el propósito de Dios, reteniendo la integridad, siendo fiel hasta el final, no importa cómo lo trataron, no importa lo que le pasó, porque eso solamente fue un capítulo de su vida. Amados hermanos, nosotros, los cristianos, todos los que están aquí escuchando la palabra, los que están conectados, nosotros vamos a vivir capítulos trágicos en nuestra vida, ¿sí o no? Como Job, como José. Nosotros vamos a vivir tragedias, vamos a vivir injusticia, las personas nos pueden hacer daño y mal como a Job y como a José. Pero al final, nosotros vamos a ver la abundancia de parte de Dios. Al final de toda la historia. Porque lo que puede que estemos viviendo ahorita o lo que usted está viviendo ahorita es solo un capítulo más. ¿A cuánto le gusta ver novela? ¿Amén? Sí. ¿Series de Netflix? ¿Películas? Sí. Ustedes se fijan que las buenas historias, ¿sí o no? Las grandes historias tienen momentos terribles, ¿o no? Una novela o una serie, lo que sea que a usted le guste, sería aburrida de ver si no pasara nada malo, ¿sí o no? Correcto. Si nada malo pasara, si todo fuera de entrada, qué chévere, todo les fue bien y al final se quedaron, pero no les pasó nada malo, entonces sería aburrido. ¿Quién miraría algo así? Nadie. ¿Quién miraría una novela así? ¿Quién miraría una serie así? ¿Quién miraría una película así? Nadie, sería aburrido. Nosotros, amados hermanos, usted y yo tenemos una historia con Dios también. Tenemos una historia. Y lo que podamos vivir hoy, o lo que podamos estar viviendo hoy malo, negativo, trágico, como los hermanos de José lo venden, esa es una tragedia. Como lo acusan y lo apresan, esa es una tragedia. Como que es un esclavo, vendido como esclavo, esa es una tragedia, pero ese no es el fin de la historia, ¿sí o no? Ese no es el fin de la historia. Así que lo que vivamos hoy no es el fin de la historia, amados hermanos. Si hoy estamos viviendo algún tipo de escasez, de tribulación, ese no es el fin de la historia. Ese no es. Solo es un capítulo más, un capítulo interesante, ¿sí o no? Un capítulo lleno de emoción, porque uno dice, wow, un capítulo lleno de intriga, un capítulo tenebroso probablemente, pero es solo un capítulo. Es solo un capítulo, así como las historias que vemos acá, porque al final tenemos una bendición. Para concluir, amados hermanos, tenemos que recordar que la escasez es un camino hacia la abundancia. Así como todo lo que pasó Job y todo lo que pasó José, porque al final una gran bendición. En medio de la maldad, José vendido por sus hermanos y Job atribulado. Pero ¿qué podemos decir entonces, amados hermanos, en conclusión? Ser un mayordomo fiel en la Biblia es un llamado para todos los cristianos, para mí, para usted. Dios quiere que seamos fieles mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado en esta historia de vida espiritual y cristiana que estamos experimentando. Implica administrar nuestros recursos, tiempo y talentos de una manera que glorifique a Dios y que sirva a los demás. Como mayordomos fieles, debemos ser sabios con nuestros propios recursos también, conscientes de cómo empleamos nuestro tiempo y usamos nuestros dones para servir a los demás. También debemos servir con integridad, siendo responsables de nuestras acciones y actuando de manera que glorifique siempre a Dios. Las recompensas de ser un mayordomo fiel están tanto en esta vida como en la que viene. Podemos nosotros experimentar, por lo tanto, bendiciones, gozo en esta vida si servimos a los demás y usamos nuestros recursos
para los propósitos de Dios. Esa es la clave. Esa es la clave. En el más allá, cuando trascendamos, seremos recompensados por nuestra fidelidad y entraremos en el gozo de nuestro Señor. Tenemos entonces, hermanos, un llamado de parte de Dios a esforzarnos. Esforzaos, como dice la palabra. Esforcémonos entonces por vivir como mayordomos fieles, usando todo lo que Dios nos ha dado para su gloria, sirviéndole a Él y a los demás con integridad, para que seamos hallados fieles en todo lo que hacemos, dando gloria a Dios, en todo lo que decimos, hacemos, pensamos. A medida que vivamos como mayordomos fieles, podemos estar seguros de que estamos sirviendo a los propósitos de Dios y marcando una diferencia en este mundo. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.